La historia comienza con un joven llamado He-jun, que quiere comprar su libertad. El precio son solo 5 monedas de plata, pero le llevará 20 años. Él planea tolerar esta secta herética por otros 6 meses y luego dirigirse al sur, a las tierras de los justos. Al llamar al sistema, este le informa la cantidad de poder espiritual que debe recolectar. Ella comenzó a mostrar la cantidad necesaria de poder espiritual para lograr un gran avance, y al protagonista solo le faltaba un punto. El personaje principal está molesto por el sistema lleno de errores, que ha estado mostrando el mismo número durante 6 meses. Se siente engañado y grita al sistema, pero en ese mismo momento oye algo detrás de él, y se da vuelta con miedo. Se preguntó quién podría estar vagando por el bosque a una hora tan temprana, y decidió presentarse abruptamente entre los arbustos. Una voz misteriosa tras los arbustos le ordenó acercarse o lo mataría. La oscuridad emanaba de ella. El protagonista se queja de toda esta secta, y está decidido a demostrar quién manda. Está harto de los robos y asesinatos constantes. De repente, la mano de alguien le agarra la pierna. Una oscuridad lo arrastra hacia los arbustos mientras grita frenéticamente de horror. Sorprendentemente, resulta ser una chica rubia quien lo inmoviliza contra el suelo. La muchacha que montaba al personaje principal estaba por alguna razón medio desnuda y comenzó a arrastrarse más cerca de él. Ella sonrió y poniéndose de pie, lo llamó guapo. Sus ojos estaban llenos de locura. El héroe, completamente atónito y perplejo por el extraño, logra hacer una broma. Es de nivel 0, así que no puede matar a los suyos. Sin darle oportunidad de decir palabra, comienza a arrancarle la ropa furiosamente. La chica loca le ordena que se calle, tapándole la boca con la mano. El chico gime entre lágrimas. El extraño grita que su cuerpo le servirá, mientras el pobre hombre intenta salir. La protagonista no entiende qué está pasando, y de repente saca una larva de su boca. Ella le dice que se trague la larva que tiene en las manos y le regalará una noche inolvidable. Horrorizado, el niño se niega, diciendo que puede encargarse de ello solo. Prefiere huir. La chica no lo duda y golpea al héroe con el puño en plena cara. El alma abandona el cuerpo, pero no se queda ahí. Esto fue solo la punta del iceberg, y el héroe se da cuenta del horror total y entiende lo que sucederá a continuación. Después de todo esto, de repente, aparece un pez dorado como personificación del personaje principal. Un enorme dragón rojo aparece frente al pez, lo que indica la diferencia de niveles. Amanece, la niña despierta, los pétalos se abren. Su identidad finalmente se revela. Ella es el patriarca Wu Xian. El personaje principal ni siquiera puede emitir un sonido, sus fuerzas se están agotando. Wu Xian se sorprende de que una persona común y corriente como él haya sobrevivido después de esto. Mientras el héroe agoniza, ella revela que fue envenenada y que el niño era una especie de cura, o más bien, lo que quedaba de él. Al mirarse la mano, Wu Xian se da cuenta de que el veneno no ha desaparecido por completo. Deja el problema para más tarde. Según ella, había perdido su virginidad, y como discípula de los 9 infiernos, sería un gran honor para el muchacho dar su vida por ella. Justo cuando estaba a punto de matarlo, una vibración estalló en su pecho. Una brillante bola dorada salió volando de su pecho. Wu Xian se sorprendió por el eco de la luz eterna. Ella entiende que todo se trata de este tipo común y corriente, y quiere entender qué está pasando. Wu Xian se sentó y comenzó a estudiar nuevamente al protagonista, usando sus poderosas habilidades. Al encontrar algo interesante, se da cuenta de que el héroe no es tan simple. Al final, quiere conservarlo para ella, porque no es inútil y puede ser un excelente remedio para su dolencia. La acción se traslada al palacio demoníaco. Wu Xian camina impotente por el palacio, apoyándose en las paredes y respirando con dificultad. Ella se interrumpe al darse cuenta de que algo anda mal con su cuerpo y se está debilitando. Ella, lentamente, con horror, apoyándose en los muebles, se dirige hacia el arroyo dentro del palacio y mira el reflejo. En ella vio que todo estaba empeorando y que necesitaba darse prisa con la medicina. Después de lo que vio, va en serio. Necesita un antídoto y planea eliminar a quien se interponga en su camino. Inesperadamente, mientras Wu Xian estaba sentada junto al arroyo, una voz hostil detrás de ella estaba a punto de deshacerse de ella, confundiéndola con una forastera en el palacio. Wu Xian esquiva hábilmente al atacante agarrándolo del brazo. La carnicería comenzó. Wu Xian contrarrestó hábilmente todos los ataques y de repente agarró a su atacante por el cuello. Se dirige a la atacante, llamada Fang Jin, y le pregunta si la reconoce. Fang Jin, que tenía la garganta apretada, reconoce al patriarca por su mirada y se da cuenta de a quién ha atacado. Wu Xian suelta su garganta con indiferencia, dejándola en el suelo. Mientras Fang Jin intentaba recuperar el aliento, Wu Xian se sentó frente a ella y comenzó a recordarle el pedido de no causar problemas. Fang Jin, perplejo,
Afirma que no entiende de qué están hablando. Esto irrita a Wuxian. Llama estúpida a Fang Jin, pero aún así se niega a admitirlo. Se le está agotando la paciencia. Le pregunta si le dijo dónde estaba, ya que era la única que lo sabía. Fang Jin está loca por el patriarca y asegura que nunca revelará su ubicación, y está dispuesto a acabar con cualquier familia por el bien de Wuxian. Finalmente, el patriarca nombra al culpable. Es un aprendiz de cocinero común y corriente llamado He Jun, pero Fang Jin no sabe nada de él. El patriarca lo deja para más tarde, y comienza a regañar a Fang Jin, diciendo que si falla nuevamente, será castigada. Wuxian le pide que no le cuente a nadie sobre su fallecimiento, y que encuentre la manera de transmitirle la luz eterna a He Jun. Fang Jin se pregunta por qué le entregaría una reliquia tan valiosa. Después de todo, la luz eterna da poder sobre todo el mundo. Se le pide que no haga muchas preguntas y que siga las órdenes del patriarca. Ella planea observar a He Jun y le pide que prepare ropa común. Fang Jin está molesta porque el patriarca se va tan rápido. Wuxian se irrita por esto y decide visitar la cocina mientras Fang Jin está haciendo su trabajo. La acción se traslada al bosque, donde finalmente el personaje principal despierta donde fue dejado sin vida. Apenas se levantó, comenzó a recordar los acontecimientos ocurridos antes de desmayarse. Los recuerdos le hicieron vomitar, y, ya sea de felicidad o de arrepentimiento, gritó que ya no era virgen. El sistema, al recibir la noticia, le reporta más un punto. El héroe pregunta cuántos puntos tiene ya. Después de recibir la notificación de que había alcanzado el objetivo de 100 millones de puntos, su rostro comenzó a desgarrarse por los efectos de la actualización del sistema. La acción se traslada a la cocina del Palacio de los Nueve Infiernos, donde vivía el personaje principal, He Jun. Después de haber atrapado un pollo para la cena, el maestro se sentó tranquilamente y cocinó la carne. Mientras intentaba sentarse discretamente, He Jun aún se dio cuenta y le preguntó dónde había estado todo el día y por qué estaba desnudo. Wonomai Jun revela vergonzosamente que fue violado por una chica del Valle de los Escarabajos y lo llamó Medicina. El maestro analizó la historia del niño y se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Saliéndose del tema, el héroe recordó que los pollos son una ofrenda para los jefes de las sectas y preguntó si el maestro temía por su vida. Pero el maestro rápidamente lo sobornó con el mismo pollo ilegal que He Jun no tenía reparos en comer. Mientras se cocinaba el pollo, el maestro le pidió a He Jun que mañana fuera al pueblo al pie de la montaña a comprar especias. El pollo estaba listo, y tras cortarlo por la mitad, el amo le dio la mitad a He Jun para que la comiera. Tras pedir permiso, He Jun regresó a su habitación. El maestro, viendo salir al muchacho, comprendió que este ya era bastante mayor. Fai Yin aparece y le pide al maestro que encuentre una excusa para que He Jun baje a la ciudad porque alguien quiere vigilarlo. El amo se dio cuenta de que la señora la había enviado y se rió. Conociendo el carácter del patriarca, comprendió que no podía negarse. Llegó el día y He Jun, sorprendentemente, de buen humor, bajó a la ciudad, incluso agradeciendo a su hermana por el día de ayer, aunque recordando cómo ayer entró en la habitación y estaba repleto de ira, y cómo estaba dispuesto a hacer pedazos a ese demonio. Pero se dio cuenta de que ni siquiera recordaba su rostro, y con su nivel 0 no había nada que hacer en el Valle de los Escarabajos. Mientras masticaba el pollo, llegó una nueva actualización del sistema y una notificación sobre la recompensa de He Jun. El sistema le proporciona un cofre del tesoro como recompensa por décadas de mejora. Negun hace clic para confirmar el regalo. De repente, el sistema le regala una segunda vida. El héroe se sorprende de que ahora pueda resucitar después de la muerte. Pero el sistema aún no ha terminado con las sorpresas. Ahora, He Jun puede sintetizar fragmentos de fortunas celestiales, lo que le otorga nuevas habilidades. También puede gastar los puntos de energía espiritual que recolectó en el camino e invertirlos en su nivel, saltando 60 niveles hacia adelante a la vez. Eun entiende que esta es una oportunidad increíble para elevarse ante los ojos de los demás y alcanzar nuevas alturas, pero también conlleva grandes riesgos. Pero mientras el héroe pensaba, mientras se dirigía a la ciudad, se oyeron gritos de auxilio a sus espaldas. Una joven pedía ayuda mientras era perseguida por una horda de hombres enormes. Casi logró alcanzar a He Jun cuando la agarraron en el último momento. La tomaron como rehén y no le permitieron escapar. Tenía la boca tapada con las manos, pero aún así pidió ayuda. He Jun comprendió que nadie más que él podía ayudarla, pero aún les tenía miedo a estos hombres. Comparados con él, eran enormes. El ángel y el demonio de He Jun estaban en una encrucijada, si salvar a la pobre niña en peligro o no. He Jun tomó una decisión urgente y realizó una síntesis, convirtiendo sus puntos de poder espiritual ganados en un nivel. Reunió sus fuerzas y estaba a punto de saltar sobre los bandidos, pero un calambre lo agarró y rodó por las escaleras como una pelota. Hubo una pausa incómoda,
y la niña pareció empezar a dudar de su salvación por parte de este héroe. Heyun ordena a la horda de hombres que la dejen ir. Después de subir de nivel, él mismo se sorprende por su propio poder. El hombre que sostiene a la niña se siente intimidado por su rango. El protagonista es consciente de su ventaja y utiliza su confianza para intimidar a sus enemigos, insinuando la diferencia de niveles. Los hombres se dieron cuenta de lo débiles que eran en comparación con el taoísta de los 9 infiernos, y comprendieron que estaban obligados a rendirse ante él. De repente, arrojan casualmente a la niña a los brazos del protagonista. Después de esto, huyen inmediatamente y entregan a la niña al cuidado de Heyun. El héroe se pregunta por qué fue tan fácil, mientras la niña recupera el sentido. Ella inmediatamente agradece al héroe por salvarla, lo que hace que Heyun se sienta incómodo, ya que esencialmente no hizo nada. Entonces, el protagonista se da cuenta de que no necesitaba gastar 50 millones de puntos para subir de nivel. Podría haber dicho simplemente que era taoísta. Heyun recuerda a la chica que salvó, y torpemente insinúa que ahora todo está a salvo, y pueden volver a casa. De repente, la desconocida se arroja a los brazos de Heyun, y comienza a sollozar lastimeramente por su triste destino. Le cuenta que sus padres fueron asesinados por deudas, y que ahora la persiguen, y no tiene dónde vivir. La muchacha se ofrece a entregarse al héroe como esposa a cambio de su salvación. Heyun se quedó atónito. ¿Entregarse como esposa? La extraña muestra un deseo activo de entregarse a Heyun, y ya está planeando organizar una noche de bodas allí mismo en el mismo lugar. Pero el héroe rechaza incondicionalmente tales ofertas. La niña no entiende cuál es el problema mientras Heyun intenta justificarse. Resultó, sin embargo, que simplemente se sentía mal después del pollo del amo de ayer, por lo que nada saldría bien hoy. Naturalmente quería resolver el problema él mismo, pero cada vez que lo intentaba, le dolía terriblemente el estómago. El héroe atribuyó la culpa al veneno de aquel demonio. El recuerdo de aquellos acontecimientos todavía le produce náuseas. No sabía qué hacer, pero debido al lamentable aspecto de la niña, decidió llevársela con él a la ciudad y dejar eso para más tarde. El extraño fue, sorprendentemente, demasiado obediente y aceptó hacer todo lo que Heyun dijo. Ya estaba oscuro afuera y finalmente llegaron a la ciudad. Estaban muy contentos con la visión de los faroles y decidieron buscar un lugar donde pasar la noche, dejando las compras hasta el día siguiente. Ella aceptó, pero un momento después la invadió la decepción. Heyun les preparó una cama en la calle y les sugirió que durmieran sobre la alfombra. Habiendo renunciado a su debilidad por ella, él mismo dormirá en el suelo cerca, protegiéndolos de cualquier peligro. La niña se tumbó en la alfombra con expresión indiferente, cubriéndose con su propio cabello, mientras Heyun charlaba sobre sus escasas ganancias. Se le acabó la paciencia y se dio cuenta una vez más de lo codicioso y pobre que era. Ya era de mañana, se despertaron, fueron de compras y ahora era el momento de buscarle un hogar. Esto realmente la molesta, porque él está tratando de deshacerse de ella, aunque según él, esto no es así. Heyun la llevó a un rincón y le explicó que una niña tan dulce no tenía lugar en el culto de los 9 infiernos. La niña no entiende por qué esto es un problema, porque él es una buena persona. Pero Heyun explica que no todos en el culto son tan amables como él, por lo que es muy peligroso. El protagonista habla de su sueño de redimirse de la esclavitud de la cocina y unirse a la secta Heavenly Heights. La dulce muchacha, por fuera, proclama su lealtad a Heyun y que solo lo seguirá a él. Pero por dentro, el personaje de Wuxian se burla de su ingenuo sueño. El héroe intenta disuadirla de entrar en este mundo cruel donde todos son asesinados indiscriminadamente. La muchacha, aferrándose a su mano, lo convence de que en el culto está prohibido matar a los propios hijos y que ella no corre ningún peligro. Ella mira a Heyun con ojos llorosos y le ruega que no la deje sola. El personaje principal está muy destrozado y no puede dejar a esa chica, porque se ve muy patética y ahora se siente culpable. Al final decidió llevársela con él, pero solo con una condición. Primero, necesita el permiso del amo, y si se niega, ella tendrá que irse. La chica accede a todo. Para sorpresa del protagonista, el patrón no se niega, sino que se alegra de tener nueva mano de obra, ya que le faltan manos. El maestro le pide llevarla con él y mostrarle todo. Heyun no entiende nada. El héroe no entendió por qué aceptó tan fácilmente, y la niña sonrió con picardía en el fondo. Ya no tiene otra opción, así que la recibe en la cocina del culto de los 9 infiernos. Mientras tanto, Fallin observa el plan de su señora desde los arbustos y está a punto de pasar a la siguiente etapa de su operación. Cae la noche. Wuxian, disfrazada de una dulce niña, se sienta en la cama bajo la luz de la luna. Hay muchos sonidos extras de gente durmiendo en este lugar, lo que le impide pensar. Ella, habiendo regresado a su forma como Wuxian, voló para encontrarse con Fallin para discutir su plan.
Al llegar al patio trasero del Palacio del Diablo, se encontró con Fa Jin en el techo. Fa Jin inmediatamente se inclina ante el patriarca e informa que la noticia de la luz eterna en las manos de He-jun ya se ha extendido y que los espías dentro del culto pronto estarán en acción. He-jun se despertó en medio de la noche y salió somnoliento. Decidió salir a reponer sus reservas de energía espiritual, ya que había gastado la mayor parte en subir de nivel. Mientras tanto, Wuxian le informa a Fa Jin sobre las próximas tareas y que necesitan encontrar tiempo para transferir discretamente la luz eterna. El patriarca recuerda que en el momento en que He-jun la salvó, él ya estaba en la última etapa de la fundación y era bastante poderoso. Pero cuando lo usó esa noche, él era una persona común y corriente, lo cual no tiene ningún sentido. La única respuesta que le viene a la mente es que el maestro le enseñó a ocultar su fuerza. En ese momento, He-jun quiso coger una fruta madura del árbol. Wuxian oyó sus pasos y le advirtió de inmediato. Fa Jin saltó del techo y desapareció en la oscuridad de la noche. El patriarca también estaba a punto de abandonar el tejado y regresar a la habitación, pero en el momento de la huida sintió un viento desconocido, que ya había sentido antes. Debido a esto, perdió el equilibrio y, por supuesto, para desgracia de ella, se cayó en el momento más inoportuno. De todos los lugares, ella cayó entre los arbustos frente a He-jun, quien caminaba pacíficamente hacia la energía espiritual. Él, por supuesto, la reconoció de inmediato. Es muy difícil no recordarla. El protagonista, temiendo por su vida por segunda vez, huyó sin demora con todas las fuerzas que tenía. Pero para su pesar, ella lo atrajo con su red, y He-jun aceptó su destino. Wuxian se agachó más cerca y lo saludó con una sonrisa por segunda vez. La diablesa decidió preguntarle por qué caminaba a esas horas. He-jun parecía haberse resignado a la situación y decidió volver a invitarla, pensando que ella quería repetir los eventos de esa noche. El patriarca simplemente se rió dulcemente de él. El héroe quedó sorprendido por su reacción y decidió que ella se estaba riendo de su repetida pérdida. La niña se acostó en silencio junto a él y sonrió, abrazándose a He-jun. Él seguía sin entender nada. Resultó que ella se reía de su destino, porque les decía que estuvieran juntos. El héroe, naturalmente, no cree en sus palabras y quiere resolverlo rápidamente, porque ya se encuentra en una etapa avanzada de la fundación. Wuxian simplemente está jugando con él, burlándose de su cuerpo, desgarrando lentamente su ropa nuevamente. Después de eso, se acuesta inmediatamente y pide que le permitan desvestirse primero, ya que la ropa a medida es bastante cara. Es un tacaño empedernido. Él decidió explicarle sus palabras anteriores. Quería decir que ella necesitaba darse prisa, o él se volvería mejor que ella, y ella terminaría abajo. Por supuesto, estas palabras hicieron reír salvajemente a Wuxian. Después de reírse, se acostó más cerca de él y nuevamente rasgó su ropa cara. Ella dijo burlonamente que esperaría a que él fuera mejor que ella, sabiendo que eso era imposible. Después de un tiempo, el patriarca se sienta en la orilla de un arroyo, lavando su largo cabello. Egun está al borde de la muerte otra vez, pero aún tiene energía para hacer bromas. Wuxian lo disfruta y ansía que la supere. Pero el tipo le dice directamente que si quiere usarlo como antídoto, no tiene que obligarlo. Simplemente puede pedirlo. No es necesario dejar la larva dentro. Después de haber tendido una larga alfombra rosa a lo largo de todo el arroyo, hasta el pabellón de He-jun, explica su comportamiento como desconfianza. Volviendo al chico, le explica que si se comporta correctamente, el parásito no le hará nada, lo contraiga o no. Después de estas palabras, el medio muerto, He-jun, miró a Wuxian con una expresión extraña que la dejó confundida. De repente, He-jun confiesa sobre la belleza de este demonio, que no había notado antes debido a la masa de cabello. Wuxian se avergüenza instantáneamente por sus palabras, pero aún así actúa con picardía, porque si ella se acostó con él, no significa que él pueda coquetear con ella. También le pide a He-jun que no le cuente a nadie sobre ella, sobre su encuentro y lo que pasó allí, amenazándolo cruelmente. Después de hablar, gira en un torbellino de agua y desaparece en el arroyo. Justo cuando logró respirar aliviado después de que la diablesa desapareció, algo brillante llamó su atención. Resultó que se trataba de una enorme pila de experiencia espiritual que siempre había necesitado muchísimo. Tras disfrutar de la montaña de experiencia espiritual y obtener la friolera de 10.000 puntos, se preguntó qué había causado esa cantidad. Comprendió que probablemente se debía a la influencia de esa demonio, y que debería usarla unas cuantas veces más. A la mañana siguiente, el maestro llamó a He-jun y Fa Jin estaba de pie junto a él. Antes de que pudiera acercarse, el maestro inmediatamente le encargó una tarea desconocida sobre el cultivo de verduras. Porque era el mejor en la zona, el maestro comprende mentalmente el peligro que supone el asistente del patriarca, y, en su vejez, ya está cansado de cumplir sus órdenes.
Fa-Yin le entregó una gran semilla amarilla del plato favorito del patriarca, que se había cultivado durante 100 años y que estaba emergiendo de su reclusión. Al entregárselo a He-Jun, le advierte que los trate y los cultive con cuidado. La mirada y la voz de Fa-Yin son ligeramente amenazantes, mientras habla de la importancia de esta semilla para el patriarca. Ella repitió una vez más que si algo salía mal, ni 10 vidas lo cubrirían. He-Jun tragó saliva con ansiedad. Llega el día siguiente. He-Jun se levanta por la mañana y cava en el jardín. Cansado de cavar, el niño se levantó para recuperar el aliento. En ese momento, Xiao Gushan se acercó para ver qué hacía su salvador. Decidió preguntar qué exactamente iba a hacer He-Jun en el jardín. Ye-Jun estaba confundido por la pregunta y no sabía cómo responder. Luego explicó que simplemente quería aflojar un poco la tierra del huerto y al mismo tiempo recoger algunas verduras. Xiao Gushan se ofreció de inmediato a ayudar. Juntos comenzaron a trabajar en el jardín, mientras He-Jun aflojaba la tierra y Xiao Gushan recogía verduras. Después de un tiempo, habían recolectado suficientes verduras mediante sus esfuerzos conjuntos y ya se estaban preparando para volver a casa y cocinar la cena. De repente, de la nada, aparece una chica y el personaje principal choca contra ella. La niña gritó y He-Jun se apresuró a preguntarle si estaba bien, mientras que por dentro tenía miedo de haberse topado con una niña de un culto demoníaco. La muchacha desconocida resultó ser muy amable y modestamente dijo que estaba bien. Se quedó mirando a la chica con la boca abierta, lo que no agradó a Xiao Gushan, que estaba parado detrás de él. Xiao Gushan le pellizcó el costado y le preguntó sarcásticamente por qué la miraba así. En realidad, He-Jun estaba sorprendido de que el extraño no lo golpeara después de la pelea. Xiao Gushan está sorprendido por su reacción y no entiende por qué tuvo que ser golpeado después de tal nimiedad. Él atribuye su pregunta a la inexperiencia de Xiao Gushan en el culto demoníaco, y ella no entiende lo peligroso que es aquí. El tiempo avanza hasta la infancia de He-Jun, donde es muy joven y observa a dos hombres pelearse. Una disputa verbal se convierte en una pelea. El conflicto comenzó por una pata de pollo robada. Luego, dos chicas discuten por usar el peine de otra. Esto muestra la sociedad en la que vivía He-Jun. Ye-Jun intenta explicarle a Xiao Gushan que el mundo del culto demoníaco no es tan común y que las peleas pueden comenzar aquí por cualquier cosa pequeña. Él intenta enseñarle a tener más cuidado en este mundo cruel, donde una niña pequeña como ella puede resultar lastimada fácilmente. Ye-Jun comprendió que era responsable de ella y de su seguridad. Después de todo, él fue quien la trajo a este culto. Le prometió que, una vez que comprara su libertad, la llevaría al clan de los justos. Ella no podía creerlo. Asegura que un verdadero hombre cumple su palabra, y él es uno de ellos. Mientras la dulce Xiao Gushan salta de alegría en honor a He-Jun, Wu-Xian todavía se burla de él desde dentro, porque está tratando de escapar de ella. La acción se traslada a la cocina. El maestro, junto con los otros chicos, incluido He-Jun, puso la mesa. Xiao Gushan expresa su preocupación por haber estado allí durante un par de días y no haber hecho nada más que coger sus palillos para comer. Ella le pide al maestro que le informe de cualquier trabajo que pueda darle. El maestro, sabiendo que Xiao Gushan es en realidad el patriarca, líder del culto demoníaco, la disuade nerviosamente de trabajar, diciendo que no hay necesidad de hacer nada. Xiao Gushan no quiere vivir a expensas de nadie. Su mirada le insinúa al amo que le dé un trabajo, pero esto lo asusta aún más. Ye-Jun le sugiere al maestro la idea de ayudar a Xiao Gushan con la preparación de los ingredientes, ya que He-Jun ha comenzado a trabajar en el caldero principal. Esta idea salvó al maestro de la mirada amenazante del patriarca, por lo que aceptó de inmediato. Xiao Gushan agradeció al maestro y exhaló mentalmente. De repente, una chica entra en la cocina y le pide al maestro Hou que envíe a los cocineros al pabellón del placer, para los invitados de la noche. Ye-Jun reconoció a esta chica. Ella era con quien se había topado antes. El maestro Hou se preguntó quién sería el cocinero adecuado para los invitados de la noche, ya que a la señora Shen, la dueña del pabellón, le encantaba la comida picante. Inesperadamente para el protagonista, la chica lo señala y lo sugiere como chef. He-Jun se pregunta por qué. La niña no entiende su reacción, y él intenta explicarle que solo es un cocinero principiante y que tiene miedo de arruinarlo todo. Antes de que él pudiera responder, ella ya había tomado su decisión y lo esperaría en el patio. Reunidos en el patio, siguieron a la hermana Din hasta el pabellón de recreo. Al pasar, los pabellones celebraban actividades similares. He-Jun y Xiao Gushan experimentaron una variedad de emociones por lo que estaba sucediendo dentro de los edificios. El personaje principal estaba muy confundido por estos acontecimientos y estaba muy interesado en lo que estaba sucediendo en este lugar. La hermana Ding explicó que la dama del pabellón del placer practica la técnica de cultivar la armonía, y esto requiere un cultivo en pareja.
Eun-lo había adivinado, por supuesto, pero no esperaba que esto estuviera sucediendo aquí a plena luz del día. Llegaron a la cocina y Heyun se sorprendió por su tamaño. Enviaron a Xiao Bushan a ordenar las verduras, mientras la hermana Ding se preparaba para llevar a Heyun a la bodega. Xiao Bushan se queda solo en la cocina y la hermana Ding va a llevar al chico a la bodega para conseguir vino para el banquete. Mientras los chicos se alejaban, Wu Xiang, disfrazado de Xiao Bushan, comenzó a confundirse por la coincidencia de que esta extraña chica conociera a Heyun y el hecho de que inesperadamente lo llevara al sótano. Ella entiende que esto no es solo una coincidencia, sino el astuto plan de alguien, y no va a tolerarlo. Mientras tanto, Heyun y la hermana Ding bajaron al sótano, donde ella le pidió que la ayudara a llevar la lámpara. La muchacha abre la puerta del sótano y le pide que entre. Tan pronto como Heyun entra en la bodega, se sorprende por la gran cantidad de vino que rodea todo el perímetro de la habitación. Antes de que pudiera terminar su frase, se volvió hacia la hermana Din, pero ella de repente lo interrumpió con su técnica que causaba mariposas. Las piernas de Heyun se entumecieron y cayó al suelo, dejando caer su bolsa de ingredientes. Ella comenzó a acercarse al chico indefenso. Aunque la niña no podía entender por qué Heyun no se veía afectado por su técnica de seducción, asumió que ella quería participar en un cultivo dual con él. Finalmente, decidió aumentar la dosis para conseguir el efecto deseado. Heyun comenzó a sentirse débil, y no entendía por qué ella le estaba echando algún tipo de humo. Incluso después de esto, no tuvo ningún efecto sobre él, y ella quedó estupefacta. Se dio cuenta de que hacía falta un poco más de desenfreno para que el efecto finalmente surtiera efecto. La chica resalta su escote, y deja entrever que ahora están solos y es un muy buen momento. Heyun inmediatamente ignora las sugerencias de la niña y grita que sin aprender su técnica, morirá inmediatamente por cultivo. El tipo amenazó que si moría allí, no tendría ninguna explicación. La muchacha se sintió avergonzada por esto, solo por un momento, y comenzó a desatarle los pantalones con la boca, al mismo tiempo que le preguntaba si era hermosa. Aunque el héroe está de acuerdo con la chica sobre su belleza, su único pensamiento es cómo evitar su técnica de conversación de placer. Pensando en esto, Heyun recordó al demonio del Valle de los Insectos, que después de sus acciones ya no tenía tales deseos. La chica no se rinde y continúa seduciendo al héroe con todas sus fuerzas, aunque el resultado fue cero. Interrumpiendo su discurso seductor, interrumpe todo con una pregunta sobre el vino, que es por lo que vinieron allí. Esto la conmueve hasta lo más profundo del alma y ella explica la sinceridad de sus intenciones, que todas estas acciones son por puro amor hacia el chico. En comparación con los demás participantes del gazebo, él la arroja bruscamente, explicándole que el problema no está en ella, sino en su disfunción por alguna razón. La niña cayó al suelo y quedó sin palabras ante tal acción. Mientras se recupera del golpe, Heyun intenta distraerse con conversaciones sobre vino, mientras busca lo que la señora Chen necesita. La chica saca conclusiones precipitadas y le pregunta si por casualidad es virgen. Heyun se ofende con el tema. Heyun murmura sobre lo incómodo de esta pregunta, mientras la chica piensa por qué su técnica no funcionó del todo en él. Solo una persona con un corazón verdaderamente puro puede resistirse a esta técnica, dice la niña. Ella se da cuenta de que él es realmente un hombre con el corazón más puro. De repente, Heyun nota una cuenta espiritual dorada flotando en el aire junto a él. Extendió la mano para recogerlo, y el sistema apareció de inmediato, informando la primera cuenta espiritual dorada recolectada, que otorgó 5000 puntos. Después de esto, Heyun volvió a preguntar dónde estaba el vino que necesitaban en esa gran bodega. Heyun miró a la hermana Ding, que estaba pensando en este tipo misterioso y su inmunidad a sus técnicas. Decidió llamarla, lo que hizo que la niña volviera de sus pensamientos. El chico les recuerda por qué vinieron a esa bodega en primer lugar y que es hora de buscar el vino adecuado. La hermana Din se inquietó y, tomándolo del brazo, lo condujo al estante derecho con el vino. La muchacha propone tomar 2 latas más de alcohol, ya que su ama es resistente al alcohol. Salieron del sótano y regresaron a la cocina con 3 latas de vino en la mano. De regreso, la hermana Din se preguntó cómo podía ser tan puro de corazón, estando en una secta demoníaca, y a qué se debían todos esos rumores sobre la luz eterna. Ella entiende que todo esto tiene una razón, y que va a llegar al fondo de la verdad. Al mismo tiempo, la mente de Heyun se llena de pensamientos completamente diferentes. Piensa en los fragmentos que ha ido recopilando a lo largo de los años. Si desencadena otro evento, podrá reunir las últimas piezas que necesita. Supone que el evento es una experiencia inusual. También siente curiosidad por lo que la chica usó antes y por qué sus piernas cedieron. Fue un momento extraordinario, y por eso pudo recoger la cuenta dorada y llevarse la recompensa del evento.
Se dio cuenta de que, si simplemente se quedaba en la cocina, le resultaría más difícil completar eventos y recolectar recompensas por ellos. Regresaron a la cocina, y la hermana Ding les pidió que prepararan los platos antes del anochecer, pues los servirían allí. Heyun se sentía seguro y listo para trabajar. Tan pronto como regresaron, Xiao Wushan salió de la habitación contigua y se alegró de ver a Heyun de regreso. Heyun no reaccionó mucho, lo que irritó a Xiao Wushan. La hermana Ding le ordenó que continuara trabajando. La hermana Ding llamó a Heyun y le sugirió que salieran a caminar en un par de días. Heyun, sin notar nada extraño, aceptó sin pensarlo 2 veces. De hecho, fue su brillante plan poner las cosas en marcha, porque después de la maldición de esa demonio, las técnicas de esa extraña chica no funcionan en él, lo que le da una buena ventaja. Él entiende que salir a pasear con ella es más rentable que no ir. Mientras Heyun está feliz con su plan, el carácter de Wuxian se revela en Xiao Wushan, y ella no entiende de dónde sacó tanto coraje para aceptar salir con otra chica. La hermana Din, complacida con el acuerdo, se despide y sale de la cocina, dejándolos trabajar. Heyun saluda a la extraña chica, mientras Xiao Wushan pierde los estribos y se dirige a otra habitación, todavía sosteniendo el cuchillo. Sin sentir la atmósfera del entorno, Heyun le pregunta a Xiao Wushan si quiere unirse a ellos. Después de insinuar a la pobre zanahoria con un fuerte golpe de cuchillo, Xiao Wushan tímidamente rechaza esta oferta. Heyun se asusta por tal reacción. Xiao Wushan inmediatamente comienza a cortar zanahorias a una velocidad increíble, mientras insinúa simultáneamente que de todos modos no fue invitada. Entonces, ¿por qué debería ir? Pero Heyun de repente vio un estante con ingredientes ya preparados y se sorprendió por su velocidad de trabajo. Él dice que no esperaba que ella fuera tan servicial al preparar la comida, tratando de poner su mano sobre su hombro, lo cual ella rechaza con un fuerte golpe. Ella no está de humor en absoluto, algo que el propio Heyun no puede entender, aunque es obvio. Si Wuxian no hubiera ocultado su identidad detrás del lindo Xiao Wushan, lo habría ejecutado allí mismo, pero por ahora solo puede cortar zanahorias agresivamente. Después de elogiarla por su arduo trabajo, Heyun finalmente decide comenzar a cocinar. Ya es de noche, los chicos ya han regresado a casa, y Heyun y el maestro están poniendo la mesa para la cena. De repente, Xiao Wushan entra en otra habitación y cierra la puerta lo más fuerte que puede, lo que muestra inmediatamente su mal humor. El maestro entiende que esto no es solo una coincidencia, y lo más probable es que Heyun haya hecho algo que la enojó, pero él mismo no lo entiende. Lo único que puede hacer es desearle suerte y aconsejarle que rece por su vida. Heyun se recompone y decide llamar a la puerta de su habitación. Justo cuando quería aclarar si quería comer, ya que no había estado en la cena, una poderosa ráfaga de viento con una voz chillona voló inmediatamente desde detrás de la puerta. Heyun decidió no hacer demasiadas preguntas, y mucho menos molestar a nadie, por lo que decidió escapar rápidamente. Xiao Wushan se sienta en una silla en su habitación y lamenta que, de todas las personas del planeta, haya conocido a un idiota así. Mientras la niña estaba sentada y se sentía triste, Fa Jin se subió a la ventana y llamó al patriarca. Ella anuncia su llegada a su señora, pero de repente, su vestido largo golpea la esquina de la ventana y se queda atrapada allí. Ella se dirige al patriarca y le pide ayuda. Wuxian no está muy dispuesta a ayudar, ya que su lugarteniente no puede salir por la ventana. Fa Jin lo justifica citando su rapidez al responder a la llamada del patriarca. El patriarca decidió ayudar de todos modos, y tomando un trozo de tela de debajo de la ventana, preguntó si alguien la había estado siguiendo en su camino hasta allí. Fa Jin entró en modo luchador y estaba lista para obedecer cualquier orden de su señora, para destruir cualquier secta y a cualquiera que interfiriera con el patriarca. Pero a Wuxian solo le interesaba una pregunta. ¿Sabía ella sobre Ding Ning del pabellón del placer? Fa Jin sí tiene información sobre ella. Es la discípula favorita de la dama Shen y lleva más de 10 años en el culto. Ella decidió aclarar si pensaba que Ding Ning podría estar ocultando algo, a lo que el patriarca respondió que necesitaba pruebas. Wuxian le encarga a Fa Jin que se ocupe de esto mientras ella decide verificar la situación dentro de su culto demoníaco. Pero antes de eso, Fa Jin decidió aclarar si confiaba tanto en Heyun como para confiarle su luz eterna, porque esto era lo más preciado para el patriarca. Pero ella explica que no hay necesidad de preocuparse, porque incluso si es robado, es inútil en las manos equivocadas. También aclara que el mundo exterior no tiene idea de tales cosas, pero lo principal es que la luz eterna no caiga en manos de esa persona de la secta inmortal celestial. Mientras Wuxian negociaba con su adjunto, Heyun sostenía la luz eterna en sus manos, cubierta con la semilla del plato favorito de la dama que se lo confió a Fa Jin. Heyun miró más de cerca esta semilla sospechosa y no pudo descubrir si realmente era cierta.
pero creyendo en las palabras del vicepatriarca, decidió encarcelarlo tal como le habían ordenado. Un segundo después de colocarlo en el suelo, se dio cuenta de que una cosa tan importante no debía dejarse en cualquier lugar y que necesitaba esconderla con más cuidado, pero no sabía dónde. Miró alrededor de la habitación y decidió que si querías esconder algo importante, debías esconderlo en el lugar más obvio. Así que Hye-jun colocó la olla de luz eterna justo en el alféizar de la ventana. Además, pensó que a nadie en el culto se le ocurriría robar la semilla del líder. Después de tan brillante idea, se acostó a descansar, pensando que no pasaría nada. Llegó la mañana. Xiao Bushan estaba tendiendo la ropa, mientras el maestro yacía detrás de ella, abanicado. Mientras hacían sus tareas, Ding Ning entró con una canasta. Al entrar al patio, se acercó al maestro Hou y le pidió permiso para llevarlo a dar un paseo. El maestro Hou inmediatamente sugirió que contactara directamente a Hye-jun. Egun inmediatamente dejó todo lo que estaba haciendo y fue hacia ella, listo para dar un paseo. Mientras Xiao Bushan terminaba de colgar la ropa, el maestro le preguntó si vendría con ellos. Esta pregunta la hizo enfadar completamente. Xiao Bushan perdió los estribos y le gritó al maestro, sin entender por qué tenía que ir allí y arruinar su atmósfera, lo que hizo que el maestro se encogiera de miedo. Tomando la palangana de debajo de la sábana, se dio la vuelta y volvió a dormir, mientras el maestro todavía estaba en shock por su reacción. Sin entender por qué ella reaccionó así, el maestro pensó en ello. Más adentro del bosque, Hye-jun y Ding Ning montaron un mini campamento y extendieron una manta sobre la hierba junto al lago. Ding Ning dijo que hacía buen tiempo, así que podrían tomar el sol un rato. Pero Egun está preocupado por algo más, solo por las cuentas espirituales y los eventos inesperados que tanto necesita. Ding Ning estaba preocupada por esto, y decidió llamarlo para que se acostara a su lado. Hye-jun finalmente decidió preguntarle por qué lo había invitado a dar un paseo y si de verdad le interesaba como buen chico, aunque sabía en secreto que no creería ni una palabra de lo que dijera el cultista demoníaco. Ding Ning se niega. Después de eso, ella se quedó en silencio, y Hye-jun le pidió que le contara todo con franqueza, que aceptaría cualquier respuesta. Inesperadamente para el héroe, Ding Ning extendió la mano para tocar su mejilla. Acercándose al protagonista, le confesó que había usado la técnica del cenador de placer con él ese día en el sótano, pero él no había reaccionado. Su sincera confesión lo sorprendió enormemente. Ella explica que esto demuestra lo puro que es su corazón. También aclaró que el cultivo dual significativo requiere simpatía mutua para que ambas técnicas funcionen. Pero Hye-jun aún no comprende las palabras sobre su corazón puro. Mientras Hye-jun estaba perdido en sus pensamientos, ella lo empujó hábilmente hacia abajo y se sentó sobre él, preguntándole si no estaba de acuerdo porque a él también le gustaba. Hye-jun no pudo pronunciar una palabra. Mientras seguía insinuando el cultivo mutuo en pareja, ella se levantó y lo miró con desprecio, sugiriendo que ascendieran juntos a las nubes. De repente, Hye-jun se relajó, incluso bajo la mirada de Ding Ning, y la decepcionó al decir que sus acciones eran triviales. Sus palabras sorprendieron a la chica, quien le preguntó qué quería decir. Él le preguntó si tenía algo especial, algo que no se vería en un día normal. Después de estas palabras, se dio cuenta que él no era tan sincero. Tenía sentido. Una secta demoníaca no podía tener gente tan amable. Ding Ning interpretó sus palabras como una pista de algo aún más perverso que aquel día en el sótano. Hye-jun solo pensó en el beneficio de poder escapar de la secta, y necesitaba usar este momento para desencadenar un evento inesperado. Aceptando sus palabras, ella le aseguró que podía cumplir sus deseos, por extraños que fueran. Hye-jun se puso nervioso, pues no tenía experiencia en ese tipo de cosas, y confiaba completamente en ella. Aunque por fuera lo llenaba de elogios, por dentro ya estaba ansiosa por lograrlo todo, y estaba lista para desempeñar ese papel hasta el final. Ding Ning comenzó a levantarse para prepararse adecuadamente. De repente, se llevó la mano al pecho y sacó una cuerda de color rojo brillante. Ding Ning lo miró fijamente y le preguntó si quería jugar con él. Hye-jun comenzó a desempeñar el papel, ya que la situación era tan inusual que hoy tuvo que ganar el premio gordo. Ding Ning, habiendo creído en su juego, piensa que está tan corrompido como todos los demás del culto demoníaco. Rápidamente dirigió las cuerdas rojas hacia Hye-jun, atándolo. Las cuerdas comenzaron a atarlo fuertemente, de modo que no podía mover nada. Bushen estaba de pie detrás del árbol, observando la vergonzosa visión de Hye-jun envuelto en las cuerdas de la niña. Esto la enfureció mucho, porque él se convirtió en su marido. ¿Y cómo podía hacer esto con otra muchacha, especialmente de una manera tan extraña? Ella estaba dispuesta a ejecutarlo en el acto. Ding Ning siguió sugiriendo que pasara a métodos cada vez más extraños, pero Hye-jun aceptó obedientemente todo, lo que comenzó a hacerla preguntarse por qué no reaccionaba de ninguna manera.
De hecho, entendió que la hermana Dean era del pabellón del placer, por lo que usar cuerdas era algo común para ella. Él desempeñó su papel hasta el final y admitió que estaba dispuesto a entregarle toda su alma y cuerpo y relajarse por completo. A la hermana Dean esto le pareció muy divertido, y si hubiera sabido de sus aficiones antes, lo habría hecho en la bodega. Busien, todavía de pie detrás del árbol, observó toda la acción y temió que ya hubieran comenzado. Sus rostros se iluminaron con sonrisas lujuriosas. El patriarca, que observaba el proceso, se sonrojó de ira al no haber escuchado el resto de la conversación. El rostro de Hye-jun la enfureció, pues nunca antes había visto una expresión así. Ding-ning preguntó si podía empezar ya, y Hye-jun, por supuesto, aceptó. Comenzó a utilizar su técnica de cebo emocional para expresar sus verdaderos sentimientos. Si utiliza esta técnica, la persona entrará en trance. La hermana Ding comenzó a utilizar la técnica en Hye-jun. De repente, la técnica funcionó en Hye-jun y cayó en trance, sin entender lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Ding-ning estaba encantada con el resultado de su técnica, mientras que Hye-jun estaba en éxtasis. Aprovechando la impotencia del chico, le preguntó si tenía algún secreto para ella, y le ofreció su secreto a cambio de juegos aún más especiales. Inmediatamente, reveló que tenía muchos pequeños secretos que estaba dispuesto a contarle. En ese momento, empezó a recitar una letanía de datos bien conocidos, como nombres y lugares de nacimiento. Su razonamiento enfureció mucho a la hermana Dean, pues no era lo que ella esperaba. Ella inmediatamente lo calló, y con irritación le preguntó de qué clase de tonterías estaba hablando, porque necesitaba algo más íntimo, por ejemplo, sobre el Salón del Resplandor Eterno. Pero él nunca había estado en ese Salón de Eterno Resplandor, lo cual le cuenta con la boca cerrada. Ella quedó muy decepcionada por sus palabras y soltó su boca, sin entender por qué estaba fingiendo. Busien detrás del árbol estaba explotando de ira, preparándose para destruir a Hye-jun en pedazos después de todo lo que había sucedido. Mientras ella estallaba de ira, de repente sintió un dolor punzante en el pecho. Un segundo después, tosió sangre. Tenía miedo de que lo que había sucedido antes, debido a la maldición de la luna intoxicada, empeorara nuevamente. Se prometió a sí misma que cuando se recuperara completamente, destruiría a todos los culpables de esto. Ella estaba sentada en el césped detrás de un árbol y sufría un dolor terrible. Hye-jun finalmente despertó del trance de la técnica de la hermana Ding. Apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor cuando notó que Ding-ning estaba sentada a su lado. Con una expresión extraña, le preguntó qué le pasaba, y ella respondió que era él. Ella lo tomó por los hombros y comenzó a sacudirlo, preguntándole al mismo tiempo quién era realmente y cuál era su secreto, porque no caía en sus técnicas. Hye-jun lo empuja porque ya se siente mareado. La hermana Ding no pudo evitar gritar, preguntando dónde estaba la luz eterna. Hye-jun no entendió la pregunta y se sintió decepcionado, pues había venido para un evento inusual y pensó que lo había confundido con otra persona. Explicó que hubo un malentendido y que sería mejor volver a casa. Hye-jun se dio la vuelta y se dirigió a casa, pero la hermana Ding no iba a dejarlo pasar. Una vez que escuchó sobre la luz eterna del alma, no podía dejarlo vivir. En ese mismo segundo, ella lo atacó por detrás. Justo cuando estaba a punto de atacar a Hye-jun, una piedra voló desde alguna dirección directamente a su sien. Ella voló al suelo y levantó la cabeza, pensando que alguien podría estar protegiéndolo. Mientras lo observaba irse, se preguntó si su técnica realmente no había funcionado con él, y si solo estaba fingiendo. Ella comenzó a levantarse y se dio cuenta de que lo más probable es que fuera un simple cocinero, y los rumores sobre la luz eterna en sus manos eran completamente infundados. La hermana Dean se dio cuenta de que no podía revelar su identidad en ese momento, por lo que decidió huir hasta su próximo encuentro. Se dio la vuelta, pero Ding-ning ya se había ido. Lo tomó como una falta de respeto hacia él, ya que no quería cultivarse con ella. Desde que llegó al bosque, Hye-jun decidió no irse con las manos vacías y fue en busca de las cuentas espirituales. Se dedicó a recolectar cuentas con la determinación de reunir tantas como pudiera. De repente, oyó un crujido detrás de los arbustos y se dio cuenta de que probablemente no estaba solo en el bosque. Suponiendo que era la hermana Dean, decidió llamarla. Busien se cayó repentinamente de entre los arbustos. Hye-jun la reconoció con naturalidad. Avergonzada, le ordenó que se fuera. Él ya temía en secreto que esa chica lo siguiera a donde quiera que fuera. A pesar de sus sospechas y miedos, se acercó y le preguntó si estaba bien. El diablo repitió sus palabras agresivas para que él se fuera de allí. Hye-jun decidió no discutir con ella e irse antes de que ella volviera a absorber toda su fuerza. Empezó a marcharse. Los pensamientos de Wuxian estaban llenos de genuino resentimiento por la ingratitud con la que lo habían salvado de Ding-ning. Apenas había caminado un par de metros, de repente se detuvo y se dio cuenta de que no podía irse
y se sentiría culpable. Se acercó nuevamente a ella, la levantó en sus brazos y decidió preguntarle qué pasaría con el parásito si ella moría. Wuxian decidió dejar de lado la pregunta y le ordenó que no se preocupara por ella, sintiéndose aún más ofendido, porque había regresado para preguntar solo por sí mismo. La apoyó contra un árbol para aliviar el dolor y le preguntó qué sería lo más cómodo, pero aún así, ella rechazó su atención. Ehun estaba sorprendentemente completamente relajado y le pidió que no se enojara tanto, que no eran enemigos, pero el diablo todavía se niega y afirma que ya no lo necesita, porque ya está cansado de él. Ehun decidió aceptar su decisión y dijo que ya no le pediría que le quitara el parásito. Justo cuando se dio la vuelta para irse, Wuxian comenzó a toser sangre nuevamente. De repente, ella cayó al suelo y quedó en un estado terrible. Heyun se dio la vuelta ante el sonido. Él regresó y le preguntó nuevamente si necesitaba su ayuda o no, sabiendo que ella todavía estaba consciente. Heyun decidió quitarse la ropa y, con gran heroísmo, decirle que ya le había entregado su cuerpo, así que más le valía darse prisa, pues ella necesitaba su medicina. Pero en su interior no entendía por qué actuaba con tanta terquedad. Incluso después de eso, ella rechazó su ayuda. Él siguió intentando explicarle que, incluso después de sus acciones y de haber perdido su inocencia, no podía verla morir. Ella le preguntó si tenía miedo de que lo matara por ira, pero él solo la sentó en su regazo y le aseguró que, de los dos, ella era la única que estaba muriendo allí. Wuxian de repente se sintió avergonzado y le ordenó que no dijera nada si iba a hacer eso. Heyun sonrió con picardía, lo que hizo enojar al diablo, y decidió preguntarle por qué se reía tanto. Agarrándole las mejillas con la mano, decidió sugerirle que diera el primer paso, ya que ella lo necesitaba antes que nada. Ella le dio un manotazo en la mano para apartarlo ante tal descaro. Un momento después, para sorpresa de Heyun, ella lo empujó tan fuerte que cayó hacia atrás sobre el césped. Durante el proceso, Heyun estaba muy relajado y contento con la situación. Lo que no se podía decir de Wu Qian, decidió preguntarle por qué estaba tan tensa y no emitía ningún sonido. El patriarca se sonrojó aún más de vergüenza y le ordenó que se callara. Entonces decidió amenazarlo, porque una palabra más y lo estrangularía. Heyun no perdió la oportunidad de hacer una broma lasciva. Wu Qian ya no pudo sonrojarse y le ordenó que cerrara la boca nuevamente. Pasó un tiempo. Heyun, desnudo, se sentó y asó pescado al fuego. En ese mismo momento, el patriarca yace sobre una sábana, de espaldas al fuego, pensando en los suyos. Al volverse hacia Heyun, la ira la invadió. Su cuerpo era increíblemente resistente para haber soportado semejante cosa. Como el veneno fue eliminado, ella comenzó a transformarse nuevamente. Mientras Heyun estaba friendo el pescado, seguía pensando en las cuentas, con la esperanza de capturar otro evento inusual. Al girarse hacia la sábana donde yacía Wuxian, ella ya no estaba. Esto lo sorprendió, y se dio cuenta de que realmente lo consideraba un simple juguete, ya que se fue sin despedirse. Cuando le dio un mordisco al pescado frito, no tenía sabor. El sistema aparece y te notifica que se han recolectado 5 de los 5 fragmentos de suerte celestial, y tienes la opción de sintetizarlos. Heyun pensó en la solución, pero parecía que la respuesta era obvia para él. Un segundo después, naturalmente decidió sintetizarlos, y al instante apareció una esfera púrpura, conectando los 5 fragmentos de la suerte celestial. Al sintetizar los fragmentos, obtuvo una nueva técnica, una explosión de cadáver que se extiende en un radio de 2 metros. Pero a Heyun le preocupaba que esto pudiera obstaculizar su futura entrada en la secta justa. Esta técnica no le impresionó mucho, pero podría ser útil para deshacerse de cadáveres, por lo que se resignó a ello, porque no existe tal cosa como demasiada técnica. Decidió abrir las estadísticas y mirar toda la información. El sistema generó una tabla con información general y estadísticas. Heyun se puso de pie, se estiró y se dio cuenta de que no podía eludir la obligación, y que era hora de recoger las cuentas. Habiendo terminado el pescado y apagado el fuego con agua, comenzó a caminar desnudo hacia el bosque. Heyun entró en el portal y se teletransportó al bosque. Tan pronto como apareció, notó un gran brillo y gritó de felicidad lo rico que era. Estaba rodeado de un bosque, cubierto de una gran cantidad de cuentas diferentes. Inmediatamente corrió a atraparlos, saltando y corriendo por todo el bosque. Después de haber recogido todas las cuentas que pudo, exhaló y llamó al sistema para mostrar su equilibrio general. El sistema informó que había recolectado 1 millón de puntos de una sola vez, y esto desencadenó otro evento que costó 2 fragmentos completos. Se rió de felicidad por todo el bosque, pero escuchó un sonido extraño detrás de él. Al darse la vuelta, vio una manada de lobos enormes y salvajes, y se dio cuenta de que no era tan fácil conseguir 2 fragmentos enteros. Heyun sabía que no quería morir allí, así que no tuvo más opción que luchar. Ordenó al sistema que elevara su nivel,
y al instante su poder se disparó. Varios lobos lo atacaron inmediatamente. De un solo golpe, les causó más de 1000 daños y los eliminó de un solo golpe. Heyun se sentía extremadamente confiado. Después de empujar a un lobo, los arrojó a un montón. Cuando los lobos yacían en un lugar, utilizó su nueva técnica de explotar cadáveres. Las explosiones cubrieron el fondo de un Heyun feliz y orgulloso celebrando su victoria. Después de la explosión de 200 cadáveres de lobo, el sistema le notificó que había recibido un fragmento de suerte. Pero antes de poder regocijarse por su victoria, se dio la vuelta y vio al enorme líder de la manada de lobos, a quien todavía faltaba derrotar. Gruñó fuerte, abriendo su enorme boca. Heyun se alegró de no ser nivel 20, porque habría muerto fácilmente. El líder de la manada se acercó lentamente, pero Heyun estaba seguro de que ya estaba en el nivel 60 y no podía perder. La diferencia de 30 niveles le dio una mayor ventaja. Con un clic en la cara del líder de la manada, le infligió el máximo daño, sin siquiera usar habilidades. Con un chasquido de dedos, el líder voló muy lejos. Comenzó a extenderse por los árboles, partiéndolos por la mitad. El sistema felicitó a Heyun por su exitosa victoria sobre el líder de la manada. Pero Heyun esperaba más, al menos algún tipo de recompensa, y decidió preguntarle nuevamente al sistema. Tomó el sistema y comenzó a buscar notificaciones sobre la recepción de fragmentos de suerte, desilusionándose con él, pero el pobre sistema no recibió ninguna notificación sobre esto. Habiéndose olvidado de las recompensas del sistema, decidió confiar en el líder de la manada. En caso de que hubiera algunas recompensas, Heyun se acercó al líder de la manada, quien había perdido vergonzosamente contra él. Estaba tendido en el suelo. De su cráneo sacó una cuenta espiritual de un color rojo inusual. En el momento en que lo recogió, el sistema anunció que había recuperado 300.000 puntos y había recibido 2 fragmentos de suerte. El sistema decidió preguntar nuevamente si el joven maestro quería sintetizar los fragmentos. Heyun estaba harto de estas preguntas obvias, por lo que le pidió al sistema que no le preguntara más, sino que las sintetizara automáticamente. El sistema volvió a sintetizar fragmentos de suerte en un nuevo talento. Una notificación anunció el nuevo talento, permitiendo 2 preguntas informativas al día, lo que le otorgaba el derecho a obtener cualquier información. Heyun estaba satisfecho con este talento. Después de eso, no había mucho que hacer en el bosque, así que decidió volver a casa. A la mañana siguiente, Heyun comenzó a regar la esfera roja con una regadera, dudando que realmente pudiera crecer algo de ella. En ese momento sintió un extraño olor a hierbas medicinales y decidió dirigirse hacia allí. Siguiendo el olor, notó que el maestro Hou estaba ocupado preparando medicina. Se acercó y decidió preguntarle al maestro si estaba enfermo. Pero el maestro le dijo que la medicina no era para él, y le pasó la posta. Heyun preguntó para quién era la medicina, y el maestro respondió que Xiao Wusan estaba enferma, y le pidió que se la trajera en cuanto estuviera lista. Heyun preguntó qué le pasaba exactamente. La respuesta del maestro Hou sobre el resfriado fue ambigua, y Heyun se preocupó, pues incluso un resfriado podía ser peligroso para una persona común. El maestro estuvo de acuerdo. De hecho, Wu Xian, en el cuerpo de Xiao Wusan, no había podido recuperarse porque Heyun carecía de resistencia. Pero el maestro también estaba confundido por la condición de Heyun, porque cuando Wu Xian juega con él, generalmente parece cansado. Comparado con su estado anterior, ahora parece haber mejorado. El maestro creyó que el patriarca había absorbido su Jin y recuperado su Yang. Tras terminar de preparar la medicina, se la llevó a Xiao Wusan. El maestro le pidió que se diera prisa, pensando en silencio que debería haber practicado más en su juventud. Caminando hacia la puerta de la habitación de Xiao Wusan, tocó y gritó que era Heyun y que había traído su medicina. Ella no respondió, así que decidió entrar y abrió la puerta. Xiao Wusan yacía en la cama y parecía estar en mal estado. El hombre dejó la medicina en la mesita de noche y se acercó, tocándole la frente. Sintió que tenía más que un simple resfriado, sino fiebre. Xiao Wusan abrió los ojos levemente y dijo en voz baja que le diera la medicina. A Heyun le preocupaba que fuera un medicamento para el resfriado y que no ayudara, pero ordenó que se lo sirvieran rápidamente. Se sentó a su lado y comenzó a darle la medicina directamente de sus manos. Debido a su debilidad, le resultó difícil beber el medicamento, por lo que una pequeña cantidad cayó sobre su pecho. Heyun se sintió inmediatamente avergonzado por esta escena, pero no quería aprovechar el momento para mirar. La volvió a poner en la cama y decidió ir al bosque a recoger más hierbas para hacer medicina para la fiebre alta. Wu Xian solo estaba confundida por el hecho de que el nivel de Heyun había aumentado nuevamente, ya que su aura era al menos de nivel 50, y no podía entender cómo esto era posible. Heyun fue al bosque y comenzó a buscar las hierbas necesarias para la medicina. Mientras cavaba en la hierba,
vio la silueta de alguien en las sombras detrás de él. Se dio la vuelta y vio que era la hermana Ding. Heyun se giró de inmediato hacia ella y le preguntó por qué se había ido tan repentinamente ayer, sin que él tuviera tiempo de agradecerle. Ding Ning estaba confundido, no entendía por qué quería agradecerle. Heyun le dijo a la hermana Ding que si aparecía algún lugar interesante, no le importaría ir allí con ella. Ella no creyó en sus palabras y no entendía qué le pasaba en la cabeza, ya que incluso después de lo sucedido, no le importó salir a pasear con ella. Ding Ning se acercó a él y le preguntó si aún conservaba el brazalete de la luz eterna. Heyun no entendió la pregunta. Él le preguntó de qué pulsera exactamente le estaba preguntando, ya que no tenía idea. Su pregunta realmente la enfureció. Pensó que estaba tratando de engañarla. Él respondió de la misma manera, diciendo de nuevo que no tenía ni idea de qué pulsera hablaba. Usando su nueva técnica de sábelo-todo, decidió pedirle al sistema información sobre Ding Ning. El sistema emitió una tabla completa de información sobre Ding Ning, una discípula del pabellón del placer, que en realidad es una espía, y que su objetivo es encontrar el brazalete del resplandor eterno. Heyun no sabía que era un brazalete de resplandor eterno, pero parecía una hermosa joya. No esperaba que Ding Ning perteneciera a una secta justa, y no entendía por qué lo perseguía, considerando que solo era un cocinero. Tras revisar su perfil y descubrir que solo era de nivel 29, Heyun se dio cuenta de que Ding Ning no representaba ninguna amenaza para él. Sin embargo, si la situación llegaba a un enfrentamiento violento, no debía matarla, ya que afectaría negativamente su historial y podría afectar su futura entrada en la secta justa. Heyun continúa desempeñando su papel ingenuo, aunque sinceramente no entiende de qué pulsera se está hablando. Ding Ning habla en serio y ha despejado toda la zona por si alguien sale en defensa de Heyun. Decide recurrir a medidas drásticas. Agarrando al tipo por el cuello, ella grita una orden para que deje de fingir y le entregue el brazalete si quiere vivir. Heyun intenta decir algo a través del estrangulamiento. Decidió preguntarle si lo dejaría ir si le daba el brazalete. Ding Ning prometió dejarlo ir si cooperaba. Después de su respuesta, él sonrió y bromeó sobre su condición de discípula de Tai Su Xiao y si dejaría vivir a un miembro del culto demoníaco. La muchacha se enojó por su burla y sintió curiosidad por saber cómo conocía su identidad, pero Heyun no iba a decir la verdad, porque de todos modos ella pronto moriría. Heyun la agarra con un movimiento brusco y le rompe el brazo, provocando que la niña grite de dolor. Ella salta lejos de él una distancia considerable. Ding Ning no entiende por qué es tan fuerte, pero Heyun continúa bromeando y quiere agradecerle por ello. Ding Ning no entiende de qué está hablando. Mientras Heyun se prepara para atacar, explica que si ella no lo hubiera llevado a pasear, no habría podido volverse tan rico. La chica le preguntó si temía que alguien lo viera, pero en ese momento, Heyun atacó. Ding Ning intentó detener el golpe con la otra mano, pero el héroe era demasiado fuerte. Su golpe impacta contra sus intentos de defenderse y le atraviesa el pecho de forma limpia. La fuerza de su golpe envió a Ding Ning volando hacia atrás un par de metros, impotente. Después de derrotar a la hermana Ding, finalmente respondió a su pregunta, porque ella no tenía miedo de que alguien la viera. Entonces, ¿por qué debería él tener miedo? Heyun decidió acercarse en silencio al cuerpo de Ding Ning. A medida que se acercaba, utilizó su nueva técnica de explosión de cadáveres, provocando que el cuerpo de Ding Ning explotara. Heyun está satisfecho con el resultado de limpiar el cadáver, porque será más seguro. Resultó que en ese momento, Wu Xian y Fa Jin estaban observando esto desde los arbustos. Fa Jin se sorprendió de que Heyun supiera sobre la identidad de Ding Ning, pero Wu Xian estaba más interesado en su técnica de explotar cadáveres. Al observarlo más de cerca, Wu Xian se da cuenta de que es un poco cruel, pero igual que la gente del culto demoníaco, está muy contenta con su velocidad, inteligencia y capacidad para cubrir sus huellas. Wu Xian se dio la vuelta y estaba a punto de irse, pero luego envió a Fa Jin en una misión para que Siyu pudiera enseñarle un par de técnicas y estudiar qué pergaminos estaba leyendo. Pero además, después de que Ding Ning desapareciera, los espías de Tai Su Xiao vendrían, por lo que Fa Jin necesitaba deshacerse de todos ellos. Fa Jin simplemente sonrió y aceptó la tarea. Habiendo terminado de hablar, comenzó a correr detrás de Wu Qian, quien ya se estaba yendo, pero no pudo seguirle el ritmo. Heyun se dio la vuelta, habiendo sentido la presencia de alguien entre los arbustos unos momentos antes. Le invadió el temor de que alguien lo viera matarlo. Suspiró y se sintió decepcionado porque Ding Ning no había logrado llevarlo a un lugar más interesante. Después de un tiempo, Heyun finalmente regresó, habiendo recolectado las hierbas necesarias para hacer la medicina para la fiebre de Xiao Wushan. Pero a medida que avanzaba hacia la cocina, notó que Xiao Wushan, que ya gozaba de buena salud, estaba trabajando con verduras. Ella explicó esto diciendo que la medicina del maestro Hao funcionó inmediatamente.
por lo que ya se sentía mejor. Hejun inmediatamente se volvió hacia el maestro para elogiar su habilidad en la preparación de medicina. Habiendo decidido secar las hierbas que había recogido hoy, se fue. Buxian, en el cuerpo de Xiao Bushan, elogió a Hejun y le pidió al maestro que le enseñara adecuadamente. El maestro aceptó enseñarle como a su propio hijo. Hejun salió en una tarde oscura y comenzó a secar las hierbas que había recolectado, pero escuchó los pasos de alguien detrás de él. Al darse la vuelta, Tian Shui, discípulo del pabellón del placer, apareció de repente, acompañado de dos chicas desconocidas. Les ordenó a todos que salieran. Todos corrieron a la calle al oír el grito, y el maestro Hou preguntó qué estaba pasando. Al reconocer al caballero y a la dama del pabellón del placer, inmediatamente cambió su tono y preguntó cuidadosamente qué los traía allí y si les había gustado la comida del banquete. Pero sin responder a la pregunta del maestro, este desenvainó bruscamente su espada y la apuntó hacia Hejun, acusándolo de asesinar a Ding Ning. Según las reglas del culto, matar a un discípulo le costaría la vida. Hejun se sintió confiado y preguntó cómo podía matar al discípulo del pabellón del placer, ya que era un cocinero común. El caballero lanzaba acusaciones, pues Ding Ning había ido a verlo y nunca había regresado. Hejun se mantuvo firme y se negó a confesar, pero él entiende sus sospechas. La gente del culto demoníaco tiende a matar por nimiedades. Como lo acusan de asesinato, Hejun exige pruebas de su crimen. El maestro Hou accedió inmediatamente a su demanda y le pidió una prueba, pero este solo pareció sorprendido. De repente, una voz grave se escuchó detrás del maestro. La voz anunció que su estudiante había desaparecido. Resultó ser Yuxin-Ke, la misma dueña del pabellón del placer. Afirma que Hejun fue la última persona que vio a Ding Ning, lo que significa que necesita vigilancia. Acercándose, la dama le sugiere al maestro encerrar a Hejun en la habitación del espejo durante un par de días, y después de la investigación, limpiar su nombre. Pero el maestro sabe que solo quieren encerrarlo. En respuesta a esta acusación, la señora se ofrece a proporcionarle una habitación más grande. Xiao Bushan, parada detrás de él, apretó el puño con enorme fuerza. Su mueca expresaba una amplia gama de emociones. El maestro se dio cuenta de esto y decidió aclarar qué sucedería si se negaba. La dama no se quedó cortante y le informó que si se negaba, él sería considerado culpable, el maestro Hou sería considerado cómplice y ambos serían ejecutados. Buxian se volvió hacia el maestro con la mente. La maestra era sobreprotectora con sus alumnos, así que sería mejor dejarla encerrar a Hejun. De todas formas, no encontrarían nada. También sugirió que el maestro lo acompañara. Sería una buena oportunidad para enseñarle algo. Tras la orden de Wu Xian, el maestro aceptó las condiciones de la señora y le dio permiso para llevarse a Hejun, pero también quería acompañarlo. La señora no entendía por qué tenían que ir tan lejos. El maestro explicó esto por su agresión y le preocupa que Hejun pueda ser acosado. Justo cuando Hejun quería resistirse a la propuesta del maestro, lo interrumpe y le ordena que tome mucha ropa limpia, y ambos quedan bajo custodia. No tenía muchas opciones y simplemente aceptó. Al observar al señor Tian Shui, Hejun asumió que estaba conspirando con Ding Ning, ya que su acusación recaía sobre él. Pero el héroe aún sentía curiosidad por la luz eterna del alma. Hejun entró en la habitación y comenzó a empacar su ropa limpia para ir a detención. Al darse la vuelta, recordó la semilla del plato favorito del patriarca, que le habían confiado cultivar y proteger. No estaba seguro de qué era, así que después de tocar la olla, decidió usar su técnica de sabelotodo y averiguar más sobre ello. El sistema emitió información de que era la luz eterna del alma, y que quien la poseía se convertía en el más fuerte, porque las almas de Senren Changming y el señor demonio estaban selladas en su interior. Después de aprender más sobre la luz eterna del alma, solo le interesó quién era Senren Changxin. Mientras estudiaba la esfera dorada, lo llamaron desde afuera porque estaba tardando mucho en prepararse. Gritó que saldría pronto. Mientras se preparaba para partir, reflexionó sobre la importancia de esta misión y cómo el líder del culto pudo haberle entregado la luz eterna. Finalmente, Hejun aceptó la conclusión como positiva, ya que la luz eterna estaría a salvo durante esos 5 días. Habiendo finalmente terminado de empacar, Hejun reunió sus fuerzas y estaba listo para partir. Después de un tiempo, con las cosas en mano, llegaron al sitio espejo. Mirando a su alrededor, Hejun preguntó por qué había tantos espejos allí, a lo que el maestro Hou respondió que si así fuera, no se llamaría plataforma de espejos. Hejun estaba decepcionado. Esta respuesta no explicaba nada en absoluto. Preguntó para qué se usaban estos espejos. El maestro respondió astutamente que estaban allí para observarlos. Hejun se dio cuenta de que incluso ir al baño sería un problema. Pero lo tranquilizaron, diciéndole que no era tan retorcido como creía. Hejun, por supuesto, no lo creyó. Finalmente llegaron a su habitación.
la puerta se abrió de golpe. Una vez dentro, quedaron muy sorprendidos por el tamaño de la cámara, que parecía una mansión presidencial. El maestro Hou preguntó qué significaba presidencial, a lo que Hye-jun respondió que era un funcionario de alto rango. El maestro se volvió hacia Lady Ke y le advirtió que si su estudiante resultaba inocente, no lo dejaría pasar. Ella asintió torpemente con sus palabras. Después de cerrar las puertas de la mazmorra, Tian Shui expresó su insatisfacción con el trato del simple cocinero hacia Lady Ke con tanta falta de respeto, a lo que la dama inmediatamente cerró la boca. Lady, que dice que él no es solo un cocinero, y Tian Shui quiere saber quién es realmente, pero ella no dice nada más, y lo envía a buscar a su hermana, Ding Ning. La señora decidió preguntarle a Tian Shui por qué su hermana necesitaba ver a un aprendiz de cocinero común y corriente como Hye-jun, pero el propio Tian Shui desconocía la respuesta. Le dijo que sospechaba que era un agente infiltrado y quería ponerlo a prueba. La señora no creyó en sus suposiciones, porque eran tonterías, sobre todo porque buscar espías no era tarea del cenador del placer. Tian Shui comenzó a contar a Ding Ning, pues solo pensaba en el culto. Además, el líder del culto había salido de su reclusión, y ahora muchos querían obtener la luz eterna del alma. La señora estaba interesada en saber por qué el jefe del culto no hablaba públicamente después de su liberación, y le pareció extraño. El maestro Hou y Hye-jun estaban arreglando sus cosas en su nuevo hogar. Hye-jun se sorprendió por la falta de espejos en la habitación, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Si el veneno de ese demonio se encendía mientras él estaba encarcelado, no agarraría a cualquiera que pudiera para suprimirlo. Pero él no entendía por qué estaba preocupado, porque a ella no le importaba si él moría o no. El maestro Hou parecía tenso. De repente, el maestro atacó a Hye-jun por detrás. Afortunadamente, Hye-jun logró esquivar el ataque sorpresa. Desconcertado, le preguntó al maestro por qué hacía eso, porque si no fuera por la reacción, habría muerto inmediatamente. El maestro supo que Hye-jun era de nivel 60. Nunca había visto una expresión tan seria en su rostro. Hace apenas unos días, era una persona normal. Lo que pudiera pasar interesaba al maestro, y estaba dispuesto a atacar de nuevo. Hye-jun se puso nervioso, reconoció su nivel de habilidad, pero fingió no saber de dónde provenía. No quería mostrar debilidad delante de él. Su golpe era demasiado feroz. El maestro no creyó sus palabras, se puso aún más nervioso y decidió mentir, diciendo que había tropezado con un lugar extraño después de un paseo con Ding Ning, que había perdido el conocimiento y que había despertado con un nivel. Era demasiado extraño. Así que decidió ocultarlo, sobre todo porque no conocía ninguna técnica. Inesperadamente para Hye-jun, el maestro se echó a reír. Su reacción fue incomprensible. Habiéndose sentado, el maestro le aconsejó que dijera que el anciano Siyu le había enseñado, y le pidió que ocultara su fuerza, y que no inventara esas tonterías. Hye-jun se sorprendió por la reacción del maestro ante su mentira, pero lo tomó con calma. Haber podido subir tanto de nivel significaba que había tenido muchísima suerte. El líder del culto y Fajin le informaron que Hye-jun había matado a Ding Ning. Hye-jun quedó atónito ante esta declaración, al darse cuenta de que el maestro sabía toda la verdad. El maestro había actuado con calma, diciendo que no había de qué preocuparse, ya que pertenecían a una secta demoníaca capaz de matar sin pestañear. Hye-jun temía que el líder de la secta también lo supiera todo, pero el maestro reveló que literalmente presenciaron su asesinato. Hye-jun se dio cuenta de su insensatez y de que la sensación de ser observado no era casualidad, pero al menos el maestro no iba a castigarlo. Un momento después, el maestro comenzó a quitarse el anillo. Al quitarse el anillo, Hye-jun se sorprendió por el aura poderosa del maestro. Se disculpó por tal poder, ya que no se había quitado el anillo en más de 100 años. Se lo lanzó a Hye-jun para que pudiera usarlo y ocultar su nivel. Al recibir algo tan importante en sus manos, Hye-jun casi estalló en lágrimas. Hye-jun derramó lágrimas ante la bondad del maestro. El maestro dijo que el líder del culto trata bien a Hye-jun, por lo que no debería olvidarse de agradecerle cuando alcance las alturas. Pero Hye-jun sintió curiosidad por saber por qué el líder del culto lo trataba bien. El maestro de repente se sonrojó y se sintió avergonzado, justificándose diciendo que simplemente no entendía nada, y que era muy difícil esconderse de la mirada del líder. Decidió ponerse manos a la obra. El líder del culto consideraba a Hye-jun talentoso, y por lo tanto ordenó que lo entrenaran en técnicas de supervivencia. El maestro decidió estar a la altura de su estatus y enseñarle la singular técnica de la palma sin corazón. Hye-jun se arrodilló instantáneamente y estaba listo para aprender. El maestro comenzó a enseñar y explicar las reglas básicas de la técnica. Explica brevemente que más adelante podrá combinarlo con el anillo despiadado, que requiere concentrar la fuerza de todo el cuerpo en la punta de un dedo. Y si desarrollas más esta habilidad,
puede convertirse en una eterna zona de crueldad. Pero el maestro de repente se quedó en silencio, y Heyun decidió preguntar cuál era el problema. Explicó que esta técnica era suficiente para lo básico, por lo que no había necesidad de esforzarse por alcanzar lo supremo. Heyun no entendía por qué. El maestro explicó que si uno se dejaba llevar por esta técnica, el corazón podía enfriarse por completo. Pero si el maestro está bien, ¿eso significa que no ha llegado a la etapa final? Pero inmediatamente lo interrumpió, refutando sus palabras. El maestro está dotado por la naturaleza, por lo que la etapa final no le supone ningún obstáculo. Heyun elogió de inmediato al maestro, sabiendo que no era tan ingenuo, pero en su interior sabía que, al aislarse, ocultaba algo. El maestro se levantó y se dirigió hacia la puerta, preparándose para ir a demostrar la técnica. Pero Yun estaba preocupado, porque había espejos por todos lados afuera, y el maestro no tenía miedo de que alguien pudiera robar el equipo. El maestro no estaba preocupado. La plataforma del espejo era un buen lugar para entrenar. El maestro Hou era el segundo en habilidad después del líder del culto y su asistente, por lo que era él a quien debían aferrarse. Salieron de su habitación, y el maestro va a demostrar la técnica una vez, por lo que es mejor observar con atención. Egun estaba dispuesto a observar atentamente y aprender. El maestro comenzó a demostrar la técnica. Después de terminar la demostración, Heyun inmediatamente quiso probarlo él mismo. Heyun comenzó a intentar utilizar la técnica siguiendo el ejemplo del maestro. El maestro quedó inmediatamente sorprendido por su repetición y habilidad. Heyun terminó de demostrar la técnica y le preguntó al maestro cómo lo había hecho. El maestro no pudo evitar maravillarse de lo rápido que la había memorizado y repetido. Empezó a ser modesto, atribuyéndolo todo a su alto nivel, lo que podría ser una razón para aprender técnicas rápidamente. El maestro elogió a Heyun y se dio cuenta de que el líder del culto no estaba equivocado en su habilidad y que estaba listo para enseñarle todo lo que sabía. El asunto pasa a Lady Ke, que sostiene un espejo en sus manos. Después de haber visto el entrenamiento de Heyun, quedó impresionada por su habilidad, por lo que, si el asesinato resultara ser una mentira, le gustaría recuperarlo. Tras 3 días de entrenamiento, examinó la huella de la mano en la pared. No se comparaba con la fuerza del maestro, pero era suficiente para defenderse. Heyun comenzó a soñar con abandonar la secta demoníaca con su mano despiadada y unirse a la secta justa. Pero sus sueños se vieron truncados por una mano que lo golpeó en la cabeza desde atrás. Resultó ser el maestro, quien preguntó qué murmuraba Heyun. Decidió jactarse de que él también podía dejar una huella en la pared. El maestro quedó impresionado. Le tomó 10 años de entrenamiento dejar huella. Heyun restablece todos sus logros al nivel 60, y si el nivel fuera 0, ni siquiera tendría 50 años. El maestro se divirtió con la autoestima de Heyun y sacó un cuaderno de su bolsillo interior. Fue entregado por el asistente del líder, Fa Jin, y Heyun debería estudiarlo. Heyun no entendía por qué esta técnica no tenía nombre, pero tampoco le dijo nada al maestro Fa Jin. Parecía que estaba cultivando su respiración interior, y el maestro se sorprendió de la suerte de Heyun, ya que no recibió más que bendiciones. Heyun bromeó diciendo que todo era debido a su belleza, y el maestro lo llamó desvergonzado. Después de recorrer con la mirada el cuaderno, lo guardó en su bolsillo interior y se dispuso a salir a practicar. Cuando Heyun se fue, el maestro se sorprendió por su dependencia del cultivo. Después de un tiempo, estaba acostado en la cama estudiando la cultivación y decidió usar su técnica de sábelo-todo para aprender más sobre ello. El sistema devolvió información sobre la escritura eterna verdadera, un método de cultivo del ki. Heyun consideró la similitud de los nombres con la luz eterna del alma. Se dio cuenta de que podría haber una conexión entre ellos. Decidió probar la técnica de respiración escrita en las primeras páginas. Al comenzar a utilizar la técnica, inmediatamente sintió alivio y limpieza en todo su cuerpo. Sintió que su audición y su visión se volvieron instantáneamente más agudas. Tenía la clara sensación de que esta escritura había sido escrita específicamente para él. Heyun quería aprender más sobre este Senren Changming del maestro. Y si era posible, debería aprender de él. Después de terminar su práctica, miró al maestro, que parecía demasiado tranquilo para un hombre en cautiverio. Heyun-se volvió hacia el maestro y le preguntó si sabía sobre Senren Changming. El maestro quedó asombrado por el conocimiento de Heyun y le preguntó cómo conocía a un ser tan poderoso de la antigüedad. Heyun explicó que había descubierto algo mientras lo enviaban a la biblioteca como castigo. Resultó que Senren Changming era un ser poderoso, casi alcanzando el nivel medio Shen, pero murió luchando contra el señor demonio. Heyun se sorprendió de haber luchado contra el gran líder de su secta y haber perdido, pero el maestro refutó sus palabras, porque ese señor demonio era el líder de la raza demoníaca. Heyun nunca había oído hablar de un clan demoníaco,
y ni siquiera sabía que estaba en un mundo de fantasía. Aunque había visto lobos, eran simplemente bestias espirituales. La raza demoníaca desapareció después de esa guerra, pero era difícil decir si era cierto o no, ya que él mismo solo lo escuchó de su maestro. Pero esto es solo una leyenda, por lo que no se puede confirmar. De repente, el sistema emitió una notificación sobre un evento inusual para conocer parte de la verdad del mundo, y recibió un fragmento de suerte como recompensa, lo que dejó en claro que este mito es cierto. Egun empezó a tener cada vez más preguntas, y todo le parecía extraño. Egun decidió irse y practicar nuevamente. El maestro encontró esto extraño. Tras trasladarse a otra habitación, Heyun volvió a empezar a estudiar el libro que, según la leyenda, fue escrito por Senren Changming, pero no entendía cómo había acabado en la secta demoníaca. Mientras estudiaba el libro, de repente notó una inscripción que dedicaba este libro a 2 de los discípulos de Senren Changming. Heyun se interesó inmediatamente por esta inscripción y quiso entender quiénes eran estos 2 estudiantes. Mientras tanto, la señora que estaba escuchando a escondidas, no podía oír ni una palabra porque Heyun estaba susurrando. Pero en ese momento, su observación fue interrumpida por una voz que le advirtió del peligro de sus acciones. De repente, apareció el líder del culto, Lady, que se detuvo de inmediato y preguntó qué hacía el patriarca en semejante lugar.